Todos a una sola voz vamos a hacer. Señor, he sabido que tú quieres una vida mejor de mí. Y he sabido que no puedo hacerlo sin ti. Pues te traigo yo a ti. Pues te traigo yo a ti. Crea en mí un corazón humilde. Crea en mí un corazón de verdad. Crea en mí un corazón estable. Crea en mí uno igual como tú. Cantemos, mis hermanos. Y mis flaquezas, por favor, perdónalo. Yo no quiero riquezas ni nada que me aparte de ti. Pues te traigo yo a ti. Pues te traigo yo a ti. Crea en mí un corazón humilde. Crea en mí un corazón de verdad. Crea en mí un corazón estable. Crea en mí uno igual como tú. Crea en mí uno igual como tú. Crea en mí uno igual como tú. Y el pueblo dice, ah. Pues oremos, hermanos. Excelentísimo y poderoso Padre nuestro, tú que habitas en luz inaccesible, donde ojo humano nunca ha visto, ni lo hará, hasta ese lugar de tu morada, elevamos esta humilde oración, esperando y que todo lo que se haya hecho, que los sacrificios de labios que se han ofrecido como agradecimiento hayan sido gratos delante de tu presencia y que perdone las imperfecciones que haya habido. Pues ahora nos disponemos a escuchar tu consejo, tu palabra en labios de un siervo tuyo, por medio del hermano Pedro Moreno. Te pedimos que tú seas con él, para que no hable de sus palabras, sino que todo lo que diga
sea conforme a tu voluntad, y que nosotros estemos apercibidos para poder atesorar tu palabra como un tesoro en nuestro corazón, y no solo eso, sino que la llevemos a la práctica. Te ruego todos esos favores juntamente con tu iglesia, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, así puestos de pie ahora, recibamos a nuestro hermano Pedro Moreno, que trae el consejo de nuestro Padre Celestial. Así que les cedo el lugar. Gracias, hermano Ariel. Amada iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Siéntense, hermanos. Es un privilegio estar de nueva cuenta delante de ustedes con el propósito de escudriñar las Escrituras, de hablar de la palabra de nuestro Dios. Y el tema que vamos a abordar hoy, mis hermanos, un tema muy conocido, es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, e incluso es uno de los puntos de fe de la iglesia, ¿verdad? Y es bonito, mis hermanos, volver a recordar todo esto que es de gran importancia, porque también viene una fiesta en la cual vamos a ver también parte de esto, pero lo vamos a hacer en un enfoque más definido, por decirlo así, ¿no? Ahorita vamos a ver un preámbulo de lo que va a suceder. Quisiera, mis hermanos, invitarlos a escudriñar. Los quiero llevar a la carta a los Filipenses, en su capítulo 2. Todos tomen su Biblia, mis hermanos, no se quede ninguno, porque si no, no van a saber de lo que estoy hablando. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Y si quisiera pedir a uno de mis hermanitos que cuando dé participaciones les pasen el micrófono, si no les molesto, mis hermanitos. Pero esta lectura la quisiera leer desde aquí, y demás después haré participaciones. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le alzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, y la gloria de Dios Padre. Amén. En estos versículos, mis hermanos, vemos la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que viniendo de la diestra de Dios, habiendo estado Él siempre con Dios, vino a cumplir
una labor, vino a cumplir un mandamiento de Él, un mandato. Vino a hacer una labor para que todos los que en Él crean no se pierdan, dice el versículo, sino que todos puedan llegar al arrepentimiento, según San Juan 3:16, ¿verdad? Y vemos que se anonadó, se dio a sí mismo tomando forma de siervo semejante a hombre, y se halló en la condición de nosotros como hombres, y fue llevado a una muerte, mis hermanos, una muerte de sufrimiento, de dolor, de espantoso dolor, muerte de cruz. Cuando nosotros vemos y nos queremos llegar a sentir todo esto que nuestro Señor Jesucristo sintió por nosotros, porque en un momento, mis hermanos, tenemos que ponerlo en el momento de Él, viendo este sufrimiento, viendo la capacidad que Él tenía de perdonar, de darnos el acceso a que nosotros fuésemos perdonados de nuestros pecados. Pero al hacer todo esto, mis hermanos, dice que por lo cual Dios también le alzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. También a través de ello Dios le dio un reconocimiento, le dio lo elevó a una posición aún más alta, más grande, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Vemos que recibió Él, lo ensalzó, ¿verdad? De una manera tan hermosa. Y vemos que también nosotros, si llegamos a la obediencia de Dios, también nosotros seremos ensalzados, también nosotros seremos reconocidos como hijos suyos. Pero depende de nosotros, si nosotros queremos obedecer. Y viene a la mente el canto que dice: obedecer, cumple a vuestro deber. Si querés ser felices, solo tienes que obedecer. Se oye sencillo, mis hermanos, se oye fácil, pero la labor es constante. La labor es de sacrificio siempre, es de trabajar, ¿verdad? Es de someternos a la voluntad del Padre. Quizás dirán algunos, un tema demasiado conocido, pero nosotros somos personas, mis hermanos, que necesitamos repasar, ¿verdad? Necesitamos repasar, volver a tener el conocimiento nuevamente, porque aún así, conociendo muchas veces, hacemos caso omiso de lo que la palabra de Dios quiere que nosotros hagamos. Lo quiero regresar a Hechos, mis hermanos, capítulo 2. Ahora voy a empezar a dar participaciones. Nuestro hermano Manuel, Hechos 2:36.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Le decía en ese momento, ya aquí hablaban los apóstoles y le decían voy a llegar mejor para no equivocarme. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Sí. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios le dio potestad en los cielos y en la tierra. Le dio poder, le dio magnificencia, le dio tantas cosas, mis hermanos, en las cuales vemos que Dios en su poder está en Él darnos las cosas, pero también está en nosotros buscarlas, porque la palabra de nuestro Dios siempre dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, procuradle mientras tanto está cercano. Porque si nosotros, estando cerca hoy de Dios, como están los mandamientos de nosotros, no obedecemos, no hacemos las cosas, mis hermanos, que deberíamos, corremos mucho, pero mucho riesgo, mis hermanos, mucho peligro. Los quiero llevar a San Mateo, mis hermanos. Vamos a ir a San Mateo capítulo 12, verso 39 y 40. Ahí mi hermano Catalino. Doce, 39 y 40, su verso. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no les será dada sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Amén. Ellos demandaban señal, hacían sus preguntas que les enseñara, pero ya señal ya se había dado. Ya no les iba a dar más, sino que ya se había dado en el profeta Jonás. Dijo: así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y esa es la señal que se reconoce de nuestro Dios. Los quiero llevar ahí al 28, del 1 al 8, el mismo San Mateo. Participación para nuestro hermano Pedro Hernández. Dice, y era la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana. Vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo.
venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y grande gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iba a dar las nuevas a sus discípulos, al 8, ¿verdad? Sí, Ahí, ya está, ya leí hasta el 8. Sí, hasta ahí está, hasta el 8. Vemos, mis hermanos, que cuando fue puesto en el sepulcro nuestro Señor Jesucristo, todavía habían mandado a reforzar la seguridad, pero cuando viene el ángel de nuestro Dios y mueve la piedra, aquí parece como la revuelve, ¿verdad? Pero en algo otras parece, en las más nuevas versiones, dice que movió la piedra, ¿verdad? Movió la piedra de su lugar y ya quedó abierto y pudieron ver el lugar donde él lo habían puesto. Pero los guardias, cuando se dieron cuenta y vieron a los ángeles, cayeron como muertos. ¿De qué servía la seguridad para tanta fuerza, tanto poder que tenía nuestro Dios, que tiene nuestro Dios? Y entonces ya le dice, y respondió el ángel y les dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue resucitado. No está aquí porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor. Y les manda: id pues y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea, allí le veráis. He aquí que os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos. Bueno, iban a dar las nuevas a sus discípulos ya contentas, sabiendo, y todo esto, mis hermanos, ya había sido profetizado desde antes, ya había sido profetizado, ¿verdad? Y no era un asunto que no tuvieran ellos noción de todo lo que iba a acontecer, porque ya había sido expuesto por los profetas, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a ir a Daniel, el profeta, y él ahí nos habla unas palabras. Ya no lo encontré. Aquí está. Daniel capítulo 9. En su verso 26 y 27. Aquí nos habla parte de la profecía de la vida de Jesucristo. Y dice el 26, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la santa ciudad.
y el santuario. Con inundación será su fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolación. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de la asolación, será el desolar, y esto hasta una eterna consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Nos habla de un príncipe que ha de venir. ¿A quién se refiere, hermano? Vamos a ver. ¿A quién se refiere? No, porque dice que de Tito de Vesparciano habla. ¿De qué? Porque habla de un príncipe, ¿verdad? Habla de un príncipe que va a traer una desolación, ¿verdad? Entonces habla de Tito de Vesparciano. Entonces, porque él destruirá la ciudad, y dice, y otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana cesará el sacrificio. Allí está hablando de Jesucristo, porque a la mitad de la semana, cuando ya había dicho Jonás que él habría de morir y que en 3 días y 3 noches resucitaría, ¿verdad? Entonces, y la ofrenda dice, sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación derramaráse la ya determinada sobre un pueblo desolado. Fue en el momento, mejor dicho, porque estamos hablando de una profecía que ya aconteció al pueblo, ¿verdad? Entonces, y fue Tito de Vesparciano, en el cual se dio todo esto, el cual pues hizo muchas abominaciones en el templo, incluso sacrificó animales sucios, exactamente, no limpios, y fue pues la terminación del templo. Desde ese tiempo el templo ya no ha sido más hasta los días de hoy, pero terminó con Cristo, y así sucesivamente, mis hermanos. Pero quisiera continuar con este tema, mis hermanos, porque todavía tengo un poco más y no los quisiera llevar hasta tan tarde. Primera de Corintios capítulo 15, mi hermano Otoniel, del 3 al 4. Dice así, hermano: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Todo ha sido conforme a las Escrituras. Todo ha sido conforme a lo que ya estaba escrito, porque primeramente nos ha enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así está escrito, mis hermanos. Y esto es aquí el apóstol Pablo reitera lo que ya se había dicho en los evangelios, porque ya se había hablado de esto en los evangelios. Entonces vemos en Marcos 16, a ver si hermano Miguelito que está ahí, hermano Miguel García, Marcos 16 del 1 al 6.
Dice así, hermano. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, y decían entre sí: ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande. Y entradas en el sepulcro vieron a un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, que fue crucificado, resucitado no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. Mas id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta el 6, hermano. Bueno, pues ya me pasé. Gracias, hermano. Sí, gracias. Esa es otro evangelio que nos habla de lo mismo, ¿verdad? Porque lo vimos en San Mateo. Ahora vamos a ir a San Juan capítulo 8, versos 57 al 59. ¿Alguien más quiere leer? San Juan 8, 57 al 59, 3 versículos. Sí, adelante. Aquí está mi hermano. Gracias, hermano. Dice, los judíos le dijeron: todavía no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús le contestó: de cierto les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se ocultó y salió del templo, y pasando por en medio de ellos, se marchó. Amén. Ya vamos entrando al momento en que él iba a ser crucificado. Quiero leer el 19:14 de ahí mismo de Juan. Dice, aquí vamos a ver algo importante, mis hermanos, que creo que muchos ya lo conocemos. Del 14 al 20 lo vamos a leer. Y era la víspera de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces: quita, crucificarle, dice les Pilato, y vuestro rey, he aquí, crucificarle. Respondieron los pontífices: no tenemos rey sino César. Así que entonces lo entregaron a ellos para que fuese crucificado, y tomaron a Jesús y le llevaron hasta el 20, ¿verdad? Y llevando su cruz salió al lugar que se le llama la calavera, de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le fue crucificado, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz, y el escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde estaba crucificado fue
Jesús era cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. Lo había escrito en todos los idiomas, pero ellos se resistían a que le pusieran el nombre del rey de los judíos, porque no le reconocieron como tal. Pero en realidad, mis hermanos, él es rey, ¿verdad? Y se postulará como rey, y dice, y pondrá a todos los enemigos por estrado de sus pies. Quisiera, mis hermanos, llevarlos a otra parte. Quisiéramos ver la parte en que se va preparando todo esto para la crucifixión. Iniciamos en el día 9. Voy a obviar unas partes y vamos a leer a Juan capítulo 12 del 1 al 3. A ver nuevamente, mi hermano Daniel. Dice así, hermano. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que les había estado muerto, y he aquí, había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los... Llévelo hasta el 6, hermano, que hay algo importante ahí. Sí, hermano. Y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Amén. Amén. Allí vemos, mis hermanos, este momento en el cual ellos tomaron la Pascua, ¿verdad? Se sentaron a la mesa, mejor dicho, no, hicieron una cena, perdón, eso era un momento previo, juntamente con Lázaro. Y María tomó una libra de perfume y le ungió sus pies. Y si vemos más adelante, dice que esto, le dijo Jesús que esto iba a servir para su muerte. La unción que le dio ella con sus cabellos iba a servir para su muerte. Él ya estaba pensando, él ya estaba previniendo o viendo su muerte ya de muy cerca, porque ya eran unos días previos, ¿verdad? Sí. Entonces Jesús le dijo: deja para que el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendremos con nosotros, mas a mí no siempre me tendréis, ¿verdad? Le dijo: a mí no siempre me tendréis. Los pobres siempre estarán con vosotros y tendrán la oportunidad de ayudarlos también, ¿no? Porque él siempre estuvo de acuerdo con ayudarle a los pobres. Vemos que eso no se desvirtúa. Continuamos. El día número 10, Zacarías 9:9. A mi hermano Rangel José. Solo el 9.
Sí, solo el 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Amén. Allí están ellos, él profetiza la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Y si lo queremos ver más completamente, podemos ir a Juan 12, del 12 al 15, pero el tiempo ya se me está cortando y vamos a continuar. El día 11, San Marcos, capítulo 21. San Marcos, capítulo 21, 18 y 19. No, perdón, Mateo. Mateo, hermano. Sí, me estoy yendo mal. Mateo. Marcos 11 era 12 y al 19. Vamos a ver a Marcos 11. Marcos 11. Del 12 al 19 lo vamos a ver. A ver, mi hermana Teresita, a ver si me puede ayudar ahí. Le vamos a cambiar un poquito. No. Marcos 11 del 12 al 19. Dice, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Hasta cuál me dijo? Al 19, hermana. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Pues como era tarde, Jesús salió de la ciudad. Aquí dice diferente. Pues vemos que todo esto ya iba entrando en la víspera de la... Ajá. Vamos a entrar al día 12. Ahí tenemos a Marcos 11, 20 y 21. Ahí estábamos cerca, 20 y 21, dice. Entonces Pedro, acordándose, dice, maestro, he aquí, la higuera que maldeciste se ha secado. Era del 20 al 21, ¿no? Entonces Pedro acordóse, la idea que maldeciste se ha secado, y respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Era el 12, ¿verdad? Sí, Marcos 11, 20 y 21. Pues ahí vemos que también eso aconteció. Y si nos vamos a Lucas, capítulo 22, verso 7, a ver si ahí, si me va a ayudar hermano Daniel. 22, 7 y 8.
Sí, ya pasó el tiempo. Sí. Lucas 22. Siete, 8. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparaos la Pascua para que la comamos. Amén. Déjela hasta ahí, que seguimos posteriormente en el, vamos a ver, sí, en el 14, el 22, 14 al 21, del 14, vuelvo a leer, del 14 del mismo verso, del mismo capítulo. No, estamos viendo, sí, 22, 14. Mande, adelante, hermano, si quiere leerlo. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Con todo eso, he aquí la mano del que me entrega conmigo en la mesa. Amén. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, vamos a ver Lucas 24, 36 al 40. Ahí lo cerramos todos juntos, pónganse de pie. Y ya había resucitado él. Lo hacemos de una forma alternada. 24, 36 al 40, perdón. Yo leo el 36 y nos unimos en el 40. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Mas él les dice: ¿por qué estáis turbados y sube pensamiento en vuestro corazón? Y en diciendo esto les mostró las manos y los pies. Amén. Pues de esta forma, mis hermanos, hemos concluido con este corto mensaje, con este temita, y deseo pues de todo corazón que todos y cada uno nos llevemos el conocimiento de Dios para llevarlo como un estandarte delante de los pueblos. Me despido diciendo: paz a vosotros.